Se calienta el ambiente en la mañanera del pueblo. Un periodista muy enojado exhibe datos fuertes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien con toda calma y serenidad responde a los cuestionamientos de este reportero. Veamos este diálogo circular que se da entre el reportero y la presidenta de México. A ver, Vicente. Presidenta, buenos días. Vicente Buenos Serrano, conductor de Sin Censura. Buenos días a todos, compañeros, compañeras. Presidenta, hace unos días se anuncia la sentencia contra 6 personas acusadas de traficar armas a México, rifles de alto poder. Y esto lo reconocía también, hablando del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, como parte de esta responsabilidad compartida, de este trabajar juntos. Esto también indica que, a pesar de que le hemos puesto mucha atención a estos señalamientos del presidente Donald Trump de que no se ha cumplido desde el lado de México y los aranceles, eso también indica que en Estados Unidos le están prestando atención a las exigencias del gobierno que usted encabeza, presidenta. Sí, por supuesto que nosotros vamos a seguir insistiendo en que sea todavía más, pero es un buen indicador el que se haya detenido a personas por tráfico de armas. No sé qué tantos antecedentes haya de esto. Y nosotros, en las conversaciones telefónicas o con los representantes del gobierno de Estados Unidos o con el embajador, siempre planteamos que así como nosotros trabajamos para evitar que la droga llegue a Estados Unidos, pues de la misma manera queremos que ellos actúen para evitar que haya tráfico ilegal de armas. Entonces esta detención pues habla de que están poniendo atención en eso. Sentencias ya, presidente. Sí, sentencias. ¿Tiene alguna evaluación, números, estadísticas de cuántos sentencias, cuántos arrestados, cuántas armas se han incautado? Lo informamos, le pedimos al Gabinete de Seguridad. Presidenta, también… Y a Relaciones Exteriores, obviamente. Claro. Hace unas semanas le preguntaba sobre el caso de estos señalados como cazarrecompensas, personajes que están enmascarados y que están realizando los operativos de inmigración en Estados Unidos. Me dijo que iba a solicitar un reporte acerca de esto, lo mismo sobre los casos presuntamente de violación de derechos humanos de paisanos que han sido arrestados en estas redadas. Ya tiene algunos datos y se lo pregunto porque desafortunadamente, pues como parte de esta cacería también hay una campaña de reclutamiento de parte de Stephen Miller, que es uno de los asesores principales de Donald Trump, promoviendo pues este racismo, esta discriminación, pidiendo que se recluten personas o se inscriban como agentes de ICE para evitar la invasión o para sacar a los invasores este lenguaje lamentable. ¿Qué le han dicho, presidenta, sobre estos casos? Porque pareciera que están dando resultados, pero muy limitados los esfuerzos para evitar que estos agentes se cubran la cara y no sean identificados a la hora de realizar estos operativos, presidenta. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, obviamente. Lo hemos también hablado con los representantes del gobierno de Estados Unidos. Y lo que hacemos pues es dar todo el apoyo a nuestros paisanos allá. Por cierto, ya llegaron los nuevos cónsules, ya vamos a pedirles que nos envíen un informe para poder presentarlo aquí y también a nuestros paisanos allá, de fortalecimiento del trabajo de los consulados para apoyar a los mexicanos y mexicanas, y es parte pues del diálogo permanente que tenemos. Nosotros siempre vamos a defender a los paisanos. Y nuestra visión de que las y los migrantes llegan a Estados Unidos, primero por necesidad y segundo, son necesarios para la economía de Estados Unidos. Y como tal deben ser reconocidos. No son criminales, son personas de bien. Si hay una persona que cometió un delito, pues que se sancione por cometer un delito. Pero las y los mexicanos
sostienen en mucho la economía de los Estados Unidos, los que viven allá. Y siempre vamos a defenderlos. Y en el terreno diplomático todo lo que esté en nuestras manos para garantizar sus derechos humanos. Por cierto, ¿qué le dijeron los legisladores con los que se reunió hace unos días en torno a esta posibilidad de la reforma migratoria? Era uno de los temas. Bueno, una de ellas es una de las que presentó una propuesta de reconocimiento del trabajo allá, y me parece que, como siempre ocurre, lo tienen que reconocer Estados Unidos, porque muchos de ellos, incluso del tratado y también de los mexicanos que trabajan allá, pues esta situación también les afecta a los estados de la Unión Americana y sus representantes. Entonces, muchos de ellos pues son aliados en esta visión desde su propio país y desde sus propias visiones del reconocimiento del trabajo de, no solo de los mexicanos, porque no solamente son mexicanos, a nosotros nos corresponde apoyar a las y los mexicanos en Estados Unidos, pero hay de muchas otras nacionalidades que sostienen la economía de allá, de muchos de los estados. Permítame respetuosamente insistir, ¿le han dado reporte entonces de estos enmascarados? Sí, lo tiene Relaciones Exteriores, vamos a pedirle a Roberto que pueda pasar este reporte. Y también de las y los mexicanos que están en centros de detención, se los podemos dar. Los posibles casos de abuso, ¿no? Sí. Presidenta, es obvio, y si no es obvio, pues lo aclaro desde esta trinchera, no hay coincidencias ni con personajes como Lili Téllez, ni Alito Moreno, ni nada que se le parezca, pero como sonorense, me gustaría que nos ayude a entender el nombramiento de Claudia Pavlovich como embajadora en Panamá, entendiendo que fue señalada de formar parte de este esquema de la Operación Zafiro que llevó a César Duarte a la cárcel en su momento para desviar recursos para campañas del PRI. En su momento defendió a la mujer esta que fue detenida en Arizona, señalada de ser socia dueña de la guardería ABC, y más aún respaldó a esta mujer, pues convirtiéndose en una zancadilla para que se hiciera justicia. Y creo que nunca nos vamos a equivocar si nos ponemos del lado de la gente y del lado de las víctimas. ¿Cómo entender que siga formando parte de esta cuarta transformación? No hay, digamos, ninguna investigación contra ella. Primero, porque si no, pues. Segundo, ella participó en el consulado de Barcelona desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella solicitó ser trasladada de Barcelona por razones personales y tomamos la decisión de presentar su propuesta para la Embajada de Canadá. Igual hay otros… Panamá. Sí, Panamá. Hay otras personas que pertenecieron en su momento a otros partidos políticos, como el embajador de España, que ratifique su nombramiento en España, Quirino Ordaz, y han estado haciendo un buen papel. Ha hecho un buen papel como funcionario. Para cerrar, Presidenta, y agradecerle el tiempo, hace unas semanas también me corrigió. Qué bueno que lo hizo, porque queda definido que, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, él era fresa junto a usted. No se le está dando publicidad oficial a quien debe, al SAT, en este caso TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Presidenta, hay deudas que no son monetarias, pero hay deudas con la sociedad. Y hace unos días la decisión que toma la jueza para absolver y dejar en libertad a Israel Vallarta abren una deuda con la sociedad por parte de medios de comunicación como Televisa. Queda claro que había una relación corrupta entre el gobierno de ese momento y la televisora de Emilio Azcarra Gallán.
en su relación con los medios no se ha planteado la posibilidad de que también esas deudas lleven a cortarle la publicidad oficial a medios como Televisa, que le han quedado a deber, que han miserablemente fallado con la sociedad, con los montajes como el que encabezó Carlos Loret de Mola, presidenta? Bueno, si nos vamos a todo en lo que no estuvimos de acuerdo, o lo que hicieron, pero esto ya está aclarado, presidenta. Ninguna. Ellos tienen que dar su explicación. Nosotros tenemos una política de apoyo de recursos a los medios, es menos de una tercera parte de lo que daba Peña Nieto, es esencialmente la misma política que siguió el presidente López Obrador, donde sí pues ya no es ahí donde deben impuestos, ¿verdad? Porque es otra cosa, ya es una deuda directa al erario, ¿no? Y hay una disputa legal contra una televisora, es distinto. En el otro caso, pues que cada medio dé sus explicaciones de lo que hizo o realiza. Ahora ya hay una nueva ley donde tienen derecho las audiencias. Es algo también muy importante que se ha hecho en México, el derecho de las audiencias, que muchos de ustedes y de distintos periodistas y personas han peleado por eso, porque el derecho a la información pues es constitucional. Entonces, que ahora se salvaguarde el derecho de las audiencias es muy importante. Entonces, pues es una política establecida, y ya que cada medio pues dé sus explicaciones. El derecho a la verdad, ¿no, presidenta? Sí, más allá por de eso hay derecho de las audiencias ahora en la ley, y ya que cada medio pues explica. Gracias, presidenta. Sí. También el conductor tiene que volver a explicar, aunque ya no esté en Televisa. Sí. A ver aquí el compañero. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Por otro lado, ayer nos enteramos por documentos de Estados Unidos que la Fiscalía de Estados Unidos no va a pedir la pena de muerte para 3 capos mexicanos, el Mayo Zambada, el Vicentillo y Caro Quintero, pese a que ya lo habían advertido ellos que sí iban a pedir la pena capital. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Porque esto podría ser quizá que estarían acordando un acuerdo pues con ellos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte pues de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita a un presunto delincuente o un delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte. Entonces, cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte. Y en el caso de otras formas de deportación y demás, pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje o con la persona o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo igual que lo hicieron. Ahora, no participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo con estos 3 capos de la droga, igual que lo hicieron con Ovidio Guzmán, y parece ser que para obtener información que en algunos momentos han sido usados para presionar a México en el tema de seguridad. Pues no tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo.
sea, nosotros no tenemos información. Pero además, pues son decisiones ya del gobierno de Estados Unidos. Pero ¿su gobierno estaría dispuesto a seguir enviando o extraditando a líderes del narcotráfico pese a que tengan acuerdos como sí ya lo hicieron con Ovidio Guzmán? Pero no sabemos qué acuerdo tengan con esta persona. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué acuerdo hay porque no es público. No conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo. No lo sabemos. Entonces, hay acuerdos de extradición. Y todo lo que tenga que ver con un beneficio para nuestro pueblo, vamos a actuar siempre. Ok, presidenta, gracias. Y una última pregunta. En La Hoguera hemos documentado que la Embajada de Estados Unidos está haciendo llamadas a asesores políticos mexicanos para preguntarles acerca de cuál es la visibilidad que tiene en este momento o las posibilidades políticas que tiene Eduardo Verástegui, exactor que fue también asesor del presidente Donald Trump. A ver, yo les pregunto, ¿qué posibilidades políticas creen que tenga esta persona? Más allá, presidenta, de las posibilidades reales que tenga esta persona que además se identifica con la derecha y la ultraderecha, ¿cuál es su opinión de que la Embajada de Estados Unidos esté realizando estas llamadas? ¿No le parece que es un injerencismo? Bueno, no sé a qué llamadas te refieres. Es que está haciendo llamadas a asesores políticos. No me consta que eso esté ocurriendo. O sea, con nosotros el embajador de Estados Unidos ha sido muy respetuoso, muy respetuoso. En la comunicación con el gobierno de Estados Unidos, que es su papel para poder fortalecer las relaciones México-Estados Unidos, ha sido muy respetuoso el embajador, muy respetuoso. Y no tenemos conocimiento que se esté metiendo en algún asunto político, no tenemos conocimiento. Ahora, es muy claro lo que ocurre en México. Aquí el pueblo manda, aquí no manda nadie más que el pueblo. Entonces, la decisión de una persona, si es diputada, si es senador, si es gobernador, si es algún cargo de elección popular, pues la decide el pueblo. ¿De quién tiene que ganarse la confianza una persona que pretende ser representante popular? ¿De un gobierno extranjero? Esos tiempos ya, los tiempos de donde Zedillo acordó de acuerdo con la Bastida, la transición PRI-PAN en el 2000, repito, de acuerdo con la Bastida, pues eso ya quedó en el pasado. Eso ya es tiempo, son los tiempos del oscurantismo neoliberal. Hoy en México el que manda es el pueblo. Entonces el pueblo decide quién quiere que sea su representante popular. Entonces no preocupan estas acciones a su gobierno. No, además no las vemos tampoco. Muchas gracias, presidenta. Entiendo. En otro tema, presidenta, que hablando de la relación con Estados Unidos y más, quisiera preguntarle sobre el caso del ciudadano de origen chino que se fugó justo en un día en el que se daba a conocer también pues una nueva orden de captura, es un capo del fentanilo y demás. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Se le ha dado algún reporte sobre? Sí hay, forma? pero no sé si pueda decirla. Entonces mejor le pregunto, no por el tema procedimental. Entonces preferiría que el Gabinete de Seguridad revisara si puede haber, si se puede hacer pública esa información. Estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, entiendo. Sí, presidente. hay las investigaciones de la propia Fiscalía y pues hay más información sobre este caso, pero esperaría que lo diera el Gabinete para no pues, caer en algo que tenga que ver con el procedimiento. ¿Estaba por ser extraditado a Estados Unidos? Sí. Ya que el Gabinete lo informe para no dar una información que pueda
estar en contra del propio procedimiento. Entiendo. También quisiera preguntarle, hizo una publicación el embajador sobre esta nueva unidad fronteriza, si nos pudiera platicar qué consiste, de qué es, si es parte, digamos, de estas pláticas con los Estados Unidos, la coordinación, algo que pidió propiamente Estados Unidos, esta unidad fronteriza de Sonora. Es parte pues de los acuerdos, y también hay acuerdos en los estados. Por ejemplo, Baja California tiene un acuerdo con CBP, Sonora tiene también acuerdos pues que ayudan a tener información que permita operar en cada uno de los estados. Pero no es nada, digamos, fuera de lo común, o fuera de lo que hemos estado trabajando. ¿Pero tiene alguna razón específica por qué ser ahí en Sonora? ¿Es solamente un acuerdo pues con el Estado? Porque es estado fronterizo. Ajá, pero… Pues es que o sea, cuando eres estado fronterizo, pues evidentemente si, por ejemplo, si hay un delincuente que pasa la frontera del otro lado, pues evidentemente tiene que haber información. El solo hecho de tener aduanas pues requieres necesariamente de coordinación, de colaboración. Y hay una parte que es con la Federación y otra parte que es con los estados. Tienen atribuciones legales y jurídicas para hacerlo. ¿Fue parte de estos diálogos, digamos, de alto nivel que se tienen y como parte de este acuerdo? No exactamente, es parte del diálogo general, pero sí está enterado el Gabinete de Seguridad y ha estado validando todo esto. ¿Participa la Federación o sí, un sí acuerdo? Participa. ¿En qué sentido? Siempre tiene que participar. ¿En qué sentido participa? Lo que siempre hemos planteado. Miren, en los estados fronterizos hay comunicación. Desde el jefe de región o de zona de la defensa con el Comando Norte, más ahora que hay presencia del Ejército de Estados Unidos en la frontera, pues tiene que haber comunicación. Hay comunicación del Instituto Nacional de Migración con CBP, hay comunicación de aduanas con CBP también, hay comunicación de los gobernadores de Sonora con sus contrapartes, gobernadores de los estados. Entonces, en este caso, pues es un acuerdo mayor para poder garantizar la seguridad de uno y otro lado de la frontera. Entiendo, muchas gracias, Presidenta. Otro tema, preguntarle sobre la detención siempre resguardando la soberanía, pero hay comunicación y colaboración. Igual que hay comunicación y colaboración con Guatemala, por ejemplo, que ahora se fortaleció aún más en una visita que se hizo, derivado pues de la entrada de policías de Chiapas a Guatemala. Se hizo una reunión, se formalizaron los acuerdos y hay más colaboración ahora. Muchas gracias, Presidenta. Otro tema ahí, se registró la detención de un activista en la zona del sureste, Luis García Villagrán. Que tenía pues no es un activista. Bueno, tenía orden de aprehensión. Okay. Y más bien está vinculado con tráfico de personas. Ese es el delito. O sea, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión. Y la acusación es por tráfico de personas. ¿Es en la el delito. Local? ¿Es la autoridad local o la Fiscalía? No, la Fiscalía General de la República. Sí, una orden de aprehensión, repito, que tenía años y que se cumplimenta ahora por tráfico de personas. Entiendo. Muchas gracias, Presidenta. Y por último, quisiera preguntarle, si me permite, pues algún comentario sobre esta carta que publicó el día de ayer el coordinador de organización de Morena, pues sobre las vacaciones, sobre este tema. ¿Siente usted alguna alusión personal sobre estas líneas que él publicó? ¿Alusión a mí? Sí, ¿algún comentario? No, ¿por qué? ¿Cómo leerla? ¿Cómo leer esta carta, Presidenta? No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez,
porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuentas. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad. Esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos. Y a nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México. ¿No sería una incongruencia, Presidenta, hablar? No voy a entrar en el debate de la carta. Digo mi posición y la voy a mantener siempre. Y esa ha sido siempre mi actuación. Siempre. Aquí lo más importante es, yo les digo a mi equipo, nosotros somos ciudadanos con un encargo, pero somos pueblo, somos ciudadanos y debemos de actuar como ciudadanos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo. Y nosotros tenemos una responsabilidad política. El poder se ejerce con humildad, siempre va a ser mi posición. Y a nosotros, ¿quién nos juzga? El pueblo. Nadie más, el pueblo. Y nosotros mismos. ¿Tiene usted una buena relación con...? Sí, tengo buena relación con todos y todas. Hasta con adversarios tengo buena relación. Tengo buena relación con todos y todas. Este no es un asunto personal. ¿Con qué adversarios tiene buena relación, Presidente? Uy, si les platicara. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno. Cerrar con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Un par de diarios de Estados Unidos han afirmado, sin presentar ninguna prueba, que el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos podría estar en riesgo, a pesar de que las autoridades estadounidenses y el embajador de Estados Unidos en México han celebrado y reconocido los logros en materia de seguridad obtenidos gracias a la cooperación y colaboración de ambos gobiernos. Por otro lado, la liberación de Israel Vallarta generó una ola de mentiras en las mismas voces que el 9 de diciembre de 2005 transmitieron el telemontaje de su detención orquestado por Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, y por Cárdenas Palomino, que en vivo golpeó a Vallarta. ¿Por qué, en lugar de cuestionar el actuar del entonces secretario de Seguridad y de los propios medios y comunicadores, hoy inventan mentiras para atacar al actual gobierno que nada tuvo que ver en el telemontaje? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Sitios falsos para la inscripción de programas sociales, el supuesto riesgo que corre el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos y presuntas fallas operativas en los puertos de Veracruz y Manzanillo son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Sitios web para inscripción de programas sociales y para invertir en Pemex. ¡Mentira! La Secretaría del Trabajo y Previsión Social alertó sobre la existencia de sitios web apócrifos utilizados para robar información de personas y empresas que buscan inscribirse a programas sociales de financiamiento y empleo. Además, la Secretaría hizo un llamado a la población en general para verificar los sitios web y no realizar ningún pago previo antes de realizar algún trámite. Por otro lado, el video de la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se invita a invertir en plataformas financieras es falso y fue creado con inteligencia artificial. El video original corresponde a un mensaje emitido por la presidenta Sheinbaum el pasado 2 de febrero, en el que habla sobre la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos.
2. Prensa de Estados Unidos miente sobre riesgo del acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. ¡Mentira! Medios de comunicación estadounidenses aseguraron sin ningún sustento que las actividades del crimen organizado en nuestro país ponen en riesgo el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos. El 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el acuerdo está listo y cuenta con 4 principios: el respeto a la soberanía, a la territorialidad, confianza mutua, así como colaboración y cooperación. 3. Falso que la presidenta Claudia Sheinbaum liberó a Israel Vallarta y que la jueza que llevó el caso es del oficialismo. Es evidente que están utilizando la liberación de Israel Vallarta como un distractor primero. Y que hoy recibe una justicia que, a mi punto de vista, es más utilizada como un instrumento de humo mediático que cualquier otra cosa. ¡Mentira! La liberación de Israel Vallarta ocurrió luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron establecer la culpabilidad del acusado y que las actuaciones de los agentes de la Policía Federal y los ministerios públicos carecían de validez, ya que fueron obtenidas bajo tortura y presentaron vicios en el proceso. A Israel Vallarta, a quien el universo oficial quería sacar de la cárcel desde hace 6 o 7 años, lo exonera, lo saca de la cárcel. Y además es una juez del acordeón. ¿Del acordeón? Es decir, el juez del acordeón es una juez del oficialismo. Pues es alguien que el oficialismo quería que ganara la elección. ¡Mentira! La jueza Mariana Vieira Valdés, del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, trabajó en el Poder Judicial más de 16 años, de los cuales 11 fue secretaria de Juzgado Mixto. También se afirmó sin sustento que la liberación de Israel Vallarta se trató de una cortina de humo, lo cual es falso. El mismo Israel Vallarta negó el 4 de agosto cualquier acercamiento para pactar su liberación como una especie de distractor. Pero sobre este planteamiento de que usted pudo haber sido liberado para crear una cortina de humo con su anuencia o sin ella, ¿qué piensa? No, definitivamente yo lo niego categóricamente. ¿Por qué? Porque, insisto, hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi esposa, jamás ha habido un acercamiento ni una sugerencia respecto a de que, oye, te vamos a liberar, pero vas a hacer absolutamente nada. 4. Suspensión de operaciones y colapsos operativos en los puertos de Veracruz y Manzanillo. ¡Mentira! La Agencia Nacional de Aduanas de México desmintió que se hayan suspendido operaciones en la aduana de Veracruz por una supuesta falta generalizada de suministro eléctrico. La institución informó que el domingo 27 de julio de 2025 se registró una tormenta eléctrica en el puerto de Veracruz, lo que provocó una afectación temporal en el suministro de energía eléctrica. Además, se detalló que no se reportaron afectaciones mayores en la cadena logística, ni tampoco hubo interrupciones graves en los servicios de comercio exterior. La agencia también informó que es falso que el recinto portuario integral de Manzanillo sufriera un colapso operativo por la acumulación de cientos de contenedores. Detalló que del 25 al 31 de julio, personal de las áreas centrales de la institución lograron la liberación efectiva de 470 pedimentos de un total de 538 pendientes al inicio del proceso, lo que representa un avance del 87.4% en la regularización de mercancías. 5. Nuevo protocolo de COFEPRIS para imponer multas y sanciones por incumplimiento a propietarios de establecimientos de alimentos. ¡Mentira! La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que es falso el supuesto protocolo obligatorio de sincronización sanitaria que impone multas y sanciones por incumplimiento en la instalación de software a propietarios de establecimientos de alimentos y aclaró que estas notificaciones no son oficiales ni fueron emitidas por la Comisión. 6. Pablo Gómez confeccionará una reforma electoral a la medida de Morena. Gómez llega con la encomienda presidencial de hacer un diagnóstico profundo del modelo electoral y del sistema de partidos. De hecho, será el sastre que confeccionará una ley a la medida de Morena. ¡Mentira! La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, invitará a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar en la realización de esta reforma con derecho a voz. Además, la comisión llevará a cabo sus funciones observando los principios de transparencia, objetividad, eficiencia, eficacia, economía y honradez.
Muchas gracias, presidenta. Gracias.